Más o menos. Pero se acuesta temprano, sí. ¿Eh? ¿Se acuesta temprano? No, a las 12 más o menos, 12 y media, según los días, ¿no? Y 6 horas de sueño también. Claro, ¿Bien dormidas? No, los sábados y los domingos no, ahí no tengo Pero tiene despertador. nietos, tiene todo. No tengo despertador, pero igual camino solo, ¿no? O Bueno, el sábado o el bueno. domingo una caminata. ¿Está bien ahí? Presidente, sí, simplemente diga que es usted que va a estar este lunes en el divague de Musicalísimo. El lunes. Este lunes, Este lunes de madrugada. usted lo inaugura a las 12, empezamos a las 12. A las 12 empezamos a medianoche. Lunes de madrugada. Noche de lobos. Y lo inaugura usted. Y gracias por venir. Bárbaro. Cuando estés pronto, ¿Y esto para qué lo graban? esto porque va para internet, para la página belduarte.com para el mundo. Ah, seguro. Ya tenemos miles y miles de seguidores. ¿Eh? Miles y miles de seguidores tenemos. Ah, sí. Internet sí, está una página muy completa. ¿Estás pronto? Métale nomás, presidente. ¿Cómo arrancamos? No, es la promoción que va hasta el domingo. Ah. ¿Quién es usted? Y voy a estar en el divague de Musicalísimo este lunes en la madrugada. Arranca usted con eso. No, usted es el que hace la promoción. Porque eso va Esta es toda- una promoción toda que la nosotros tanda. la vamos pasando Ah, para que sepan quién Ah, es. bueno. Claro. Pero si no me Es dice, seguro, es la promoción. Después empezamos el divague. en la promo digo que voy a estar entonces. En el divague de Musicalísimo. El lunes, en el divague de Musicalísimo, a la medianoche, como siempre, vamos a estar charlando con todos ustedes y, bueno, como siempre, divagando sobre el mundo y sus contornos. Decí quién sos. ¿Eh? Diga quién es, porque todo el mundo lo conoce la voz, pero Ah, no dijo. bueno, es verdad, me olvidé quién es. ¿Lo hacemos de nuevo? Sí. Soy Julio María Sanguinetti y vamos a estar el lunes a medianoche haciendo el divague, Musicalísimo, una vez más, porque ya a lo largo de tantos años, más de una vez hemos estado aquí. Así que bueno, los esperamos para ver si nos entretenemos un poco charlando. Brisa. Impecable. Hola, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hola, probando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, probando. Bueno. Voy a llevar ahora, Jorge. Sí, sí. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro divague. Un divague hoy muy especial, el Musicalísimo aquí en CX2 Radio Oriental, pasadito a las 12 de la noche. Hoy inaugura alguien que yo quiero muchísimo, que tiene una memoria realmente impresionante. Recuerdo yo que antes de su segunda presidencia, en la vieja Radio Oriental, me acuerdo que en el estudio de CX20 Radio Monte Carlo, hicimos un divague. Y faltaban 2-3 meses para las elecciones. Y yo termino diciéndole, Sanguinetti, si usted es presidente, ya había sido presidente una vez, viene a un divague, y él me contesta, y si no soy presidente, espero que me invite. Entonces, cuando él es presidente por segunda vez, se hace una fiesta allí en lo que era el Parque Hotel, y ustedes saben lo que es ser presidente, donde había cientos de invitados de todo el mundo, presidentes de todo el mundo, y cuando yo me acerco a saludarlo, que tuve que hacer una cola de gente, y cuando él me ve, me da un abrazo y me dice, ¿cuándo es el divague? ¡Qué memoria! ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, es un placer estar inaugurando este nuevo horario de los divagues, tanto que lo ha pedido la gente. Bueno, finalmente estamos a la medianoche y nada mejor que reencontrarnos con una personalidad sin duda, porque el doctor Julio María Sanguinetti, por encima de que haya sido 2 veces presidente de la República, siempre es un lujo charlar con él, porque es un hombre que sabe de todo, que lo expresa muy bien, que lo hace con espontaneidad. Bueno, terminemos. Y entonces nos hace muy fácil las cosas, porque nosotros tiramos una preguntita y nos quedamos escuchando. Así que, bienvenido. ¿Y Muchas qué gracias. representa Muchas este gracias. momento para usted, doctor, en que acaba de cumplir 80 años y que además lo celebró de una forma muy especial
publicando también un libro muy especial. Exacto. Bueno, es una edad que, bueno, eso es un sentimiento muy curioso. Porque si hace 30 o 40 años me hubieran dicho, bueno, cuando tengas 80, yo, no tengo 80, ¿de qué me estás hablando, no? Sin embargo, ahora llegué a los 80, digo, bueno, me levanto a la misma hora de siempre, trabajo como siempre, escribo por cuánto diario existe acá, en Argentina, en España, donde sea, preparo conferencias, escribo libros, viajo bastante. Y digo, y yo tengo 80 años. Bueno, sí, los tengo. No, lo siento como mucha experiencia, naturalmente, pero no me pesan, digamos, no me pesan. Y por eso mismo, cuando llegué al cumpleaños, digo, ¿qué voy a hacer? Le digo a Marta, bueno, por supuesto fiesta no voy a hacer, porque no, es un gasto inútil. Demasiada gente, después uno invita a uno, se enoja el otro que no lo invité, en fin. Digo, bueno, ¿qué podría hacer? Y entonces dije, bueno, voy a hacer un libro de recuerdos. En los últimos tiempos he estado haciendo historia, que es bien distinta a la memoria. Yo siempre señalo eso porque la gente confunde mucho, ¿no? Cree que memoria es lo mismo que historia. No es así. La memoria es subjetiva, la memoria es de cada persona. La memoria es el recuerdo que uno tiene de un episodio, de un hecho, Y la historia no, la historia es un proceso de reconstrucción de un momento del pasado, que se compone de muchas memorias, para empezar, porque las memorias son contradictorias. Su memoria, la mía, no son las mismas. Del mismo momento, del mismo episodio, tenemos memorias distintas, hay que sumarlas. Y entonces cuando uno hace la historia, recurre a memorias, o a veces a cosas que no están más en la memoria, que se perdieron, de pronto un hecho económico, un hecho científico, ¿no? Un hecho social, ¿no? Y de pronto eso está perdido, ¿no? Uno a veces le dice, bueno, ¿y cuándo apareció la televisión en color? Yo qué sé, cuando... Entonces seguro, todos los que tienen menos de 30 años creen que ya nacieron con la televisión a color, ¿no? ¿Verdad? Le decís, bueno, mirá, fue en el 80, ¿cómo en el 80? Es decir, la historia tiene que recomponer todo eso. La memoria es otra cosa, como digo, es el recuerdo. Entonces hice un libro con personalidades muertas, fallecidas. No hice ningún vivo porque si no termino muerto yo. Personas que fueron importantes o en mi vida o en el mundo, ¿no? Entonces muy variado, ¿no? Porque hay gente del mundo internacional, como fue el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, o Mitterrand, el presidente de Francia, o en el terreno de los escritores, Onetti, por ejemplo, o García Márquez, en fin, todas personas que conocí. Otros de los cuales no fui amigo, ¿no? Por ejemplo, a Deng Xiaoping, el chino, y a Zhao Zijian, el otro chino de la época que cambiaron China. Bueno, lo vi una sola vez, pero alcanza hizo hora con lo que hablé esa vez, digamos, ¿no? Porque uno ahí estaba tocando lo que era un cambio en el mundo, ¿no? Que fue lo que ocurrió. Y bueno, y después las figuras uruguayas también, ni hablar, ¿no? Todos ellos, ¿no? Wilson Sereni, Luis Valle, que fue mi maestro, en fin. Entonces esa fue mi celebración de 80 años. La gente me acompañó muchísimo porque hice varias presentaciones, una aquí en Montevideo, otra en Maldonado, Punta del Este en la temporada, otra en Canelones. Uh-huh. Y vamos a la quinta edición, ya van más de 10.000 ejemplares, de modo que contento, porque la gente entendió que simplemente eran los recuerdos de alguien que ha vivido bastante. Presidente, ¿cuánto le sale en tiempo físico, escribir esas memorias? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Bueno, mire, la historia da mucho trabajo. Lo que es historia lleva muchísimo trabajo. A veces me ven periodistas o me ven muchos estudiantes que hacen trabajos y que vienen a preguntarme, ¿no? Y les parece que uno tiene todo en la cabeza y que uno fácilmente evoca las circunstancias. Yo hoy se lo explicaba a unos muchachos y les decía, bueno, miren, esto déjenme pensar un poquito, que no me acuerdo bien, porque miren que la memoria es muy traicionera. Y a mí me ha pasado, en los libros que escribí de historia reciente, el caso de la agonía de la democracia, que cuento el relato de la caída, o la reconquista, que es el relato del retorno a la democracia, me tuve que valer de papeles, porque los papeles y los datos son los que no fallan, y la memoria a uno lo traiciona.
La memoria le da fotografías de gente, le da conceptos de momentos o de cosas, pero los hechos a veces se confunden. Entonces eso lleva mucho trabajo. Un libro como este que hice, no. Este me llevó muy poco, porque la verdad es que me llevó muy poco, porque básicamente yo me senté a la máquina y digo, bueno, un amigo, estoy en el living tomando whisky con un amigo, y me dice, bueno, ¿qué te acordás de Onetti? De Onetti, bueno, mira, te cuento. ¿Y cómo era? Era tan así urso como parece, era tan enojado. Bueno, pará, que te cuento. Me senté a la máquina y hice esa respuesta, digamos, ¿no? Sí, algunas corroboraciones de alguna fecha, eso sí, pero no más que eso. O sea que eso lo hice muy rápido. Cuando se cumplió los 50 años de la muerte de Luis Valle también, en 22 días hice un libro. En 22 días lo escribí y lo imprimimos y salió a la calle. Porque yo no me había dado mucho cuenta de que estábamos en la inminente de los 50 años de su muerte. Y ¿cómo puede ser esto, no? Y viene un periodista y me dice, bueno, mire, se va un poco. ¿Cómo? Uy, tenés razón, qué horrible, y no hay nada. Digo, un muchacho hoy ni sabe quién es Luis Valle, ni sabe lo que fue la batalla por la industria de Luis Valle, ni sabe nada de nada, ¿no? Ni los líos con Perón y el peronismo. Bueno, entonces llamé a la editorial y le digo, díganme, ¿cuánto precisan para hacer un libro, no muy grande, 150 páginas, tal y que cual? Digo, para el 15 de julio lo preciso. No, dice, no, está bien. Mandaron los originales ya y lo hacemos. Digo, no. Si ustedes me dicen cuánto precisan ustedes, yo me pongo a escribirlo. Claro, bueno. Me dijeron, no, pero ¿cómo? Bueno, está fantástico. En 22 días hicimos todo. Escribí el libro, y conseguimos la foto, y estuve full time, ¿no? Me pasaba de la mañana a la noche, ¿no? Al archivo de La Nación a buscar fotos, al archivo de aquí, al archivo del diario El País, donde está el viejo archivo del Día, en fin, toda esa cosa. Y ahí lo saqué muy rápido. Ahora, otros libros como La Reconquista o La Bornía me llevaron mucho tiempo. Ya ahí hay que hacer una verdadera tarea de investigación, hay que hacer de reconstrucción. Inevitablemente hay que hacer investigación. Hay que ir a los diarios, hay que ir a las revistas, hay que ir a las fuentes, hay que mirar cosas. Ahí es mucho más difícil, ¿no? Lo mismo, yo escribí hace algunos años un libro que quiero mucho, digo, porque llenó un espacio importante, que fue la biografía de Pedro Figari, el pintor, pero que se llama El Doctor Figari, porque yo quería mostrarle al país y al Río de la Plata, porque él es una figura muy importante en la Argentina también como artista, pero que había, además de un pintor, había un personaje que era el doctor Figari, un gran abogado, un penalista, un político, un diputado, un educador, un filósofo, ¿no? Que fue pintor a los 60 años. Los 3.000 cuadros que pintó don Pedro los pintó entre los 60 y los 70 años, ¿no? Bueno. Parece chiste. Era un gran trabajador, eso sí. Pero fue un pintor de viejo. Antes fue todo eso, ¿no? En 1900 era presidente del Ateneo. Fue un abogado penalista muy importante en su tiempo. En realidad él se hizo famoso como abogado penalista, con un famoso juicio a un alférez Almeida, que lo habían acusado de un crimen. Era una época de gran pasión, gobierno de arte borda, y había mucha pasión entre los blancos y los colorados, ¿no? Era un gobierno colorado llamado colectivista, la gente de Julio Herrera Lloves, ¿no? Y bueno, matan a un muchacho blanco, activista blanco, Butler, y entonces, bueno, le encajaron el crimen a un alférez que justo pasaba por ese lugar porque había ido a visitar a la novia. Bueno, y ahí hubo todo un escándalo y una cosa, la prensa y tal, y bueno, el pobre alférez marchaba. Y entonces, en esa época, don Pedro, que era joven, no era don Pedro, era Pedrito, era defensor de oficio, defensor de pobre, digamos, ¿no? Entonces, lo mandan a que defendiera esto. Y fue de mala gana, dice, bueno, pero el defensor de oficio tiene que defender. Porque la defensa penal no es solidaridad tampoco con el crimen, es simplemente darle garantía a la justicia. Y bueno, y habla con el hombre,
y se convence de que en realidad es inocente, de que le estaban encajando un muerto en la loca pasión de esos días, ¿no, verdad? Desatada. Y ahí empieza una larga historia en la cual él defiende al alférez Almeida, que va preso, ¿no? Y está preso varios años. Al final lo saca, y hay toda una poblada festejando. Y ahí emerge el doctorcito Figari, ¿no, verdad? Que empieza su vida pública, bueno, después será diputado, después va a ser su gran sueño, que es la enseñanza industrial, ¿no? Él es el reformador de lo que es el auto, ¿no? Que antes era como en aquella época era un internado, para lo que llamaríamos infantos juveniles, delincuentes infantos juveniles, ¿no? Era eso. Y él lo transforma, una gran escuela industrial de diseño y todo. Bueno, esa biografía, sí, eso me dio mucho trabajo, pero fue muy linda, un lindo trabajo. Leí toda la correspondencia de él, todas las cartas, ¿no? Una figura interesante, porque él, en realidad su labor de pintor la desarrolló sobre todo en la Argentina, ¿no? Ahora, usted está hablando de grandes figuras de la cultura, y la cultura hoy día se ha transformado en un nudo gordiano para el Uruguay. ¿Qué pasa con la cultura en el Uruguay? Bueno, ¿Por qué no se producen esas grandes figuras a las que estuvimos acostumbrados en todos los terrenos? Usted es un ejemplo, por ejemplo. bueno, no, Sí, muchas no es. gracias. Pero digo, el fenómeno cultural hay que entenderlo en su sentido más amplio, ¿no? ¿Qué es la cultura? Bueno, la cultura son las creencias, ideas, haceres, dichos y obras de un determinado pueblo, de una determinada sociedad. La cultura no es solo el alto humanismo. La cultura es también la de un artesano que construye una silla, ¿no? o hace una vasija de cerámica, o hace una fotografía, o alguna escenografía del teatro, ¿no? O sea, la cultura es el conjunto de los haceres y de los creeres de una sociedad. Entonces, en un sentido amplio. Naturalmente, dentro de un cuadro de valores, que son los que inspiran a una cultura. El cuadro de valores de una tribu primitiva africana, bueno, sí, tiene su cultura dentro de esos valores. Nosotros los tenemos desde otros valores, ¿no? Que son los valores de nuestra civilización occidental, que es una mezcla de cosas, ¿no? Lo que llamamos Occidente, que no es simplemente geografía, es una civilización que mezcló cosas, que mezcló sus raíces, que es Occidente, ¿no? Mira dónde estamos divagando, ¿no? Bueno, pero ¿qué es esto que llamamos Occidente? Mire, es una larga historia de muchos siglos, digamos de 25 siglos o 30 siglos, en el cual se funden el sentido igualitario ante la ley del judaísmo, el sentido de piedad y de compasión del cristianismo, la racionalidad de la filosofía griega y la organización jurídica y política para vivir en sociedad de los romanos. Y esa melange es lo que hizo, eso es lo que consideramos Occidente, en la cual la persona humana es el centro, es el eje, es la mirada, ¿no? Dentro de esa civilización ha habido corrientes distintas, sí, que han entendido la civilización distinta. El comunismo y el nazismo la entendieron distinta, por ejemplo, ¿no? Pero siempre, en definitiva, los valores de esta sociedad occidental han terminado predominando. Entonces, cuando uno habla cultura, justamente habla del desarrollo de una sociedad dentro de esos valores. Y probablemente el Uruguay, en los últimos años, ha tenido un proceso que es dual. Por un lado, ha llegado con más educación a más gente, o sea, el analfabetismo prácticamente desapareció. Hoy está el total de niños dentro de la escuela, cada vez más están los chicos en la secundaria básica, pero desgraciadamente, los chicos que salen de la escuela, la mitad repite el primer año. Y ahora no lo repite porque han bajado las exigencias, ¿no?
pero no porque hayan mejorado los alumnos. Y en la secundaria, cuando pasamos el primer ciclo al segundo, vuelve a caer y queda un tercio. Y de ese tercio ya tan esmirriado que llega a la educación superior, que hoy no es solamente el abogado o el médico, sino que hoy es muchas cosas, porque la enseñanza superior es mucho más compleja. Hoy hay muchas profesiones, llamémosle de nivel universitario, ¿no? Pues hoy hay carrera de productor musical, de licenciado en Relaciones Internacionales. Bueno, mi nieto, ¿no? Uno es profesor de Educación Física, otra es licenciada en Relaciones Internacionales y ahora trabaja en una empresa de transporte aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Otro estudia todavía producción musical, ¿no? Bueno, es una cosa muy variada hoy. Pero digo, de eso, lo que entran a una universidad sale la mitad también. La otra mitad se pierde. Es decir, que estamos con una respuesta educativa muy mala y eso baja el promedio general. Lo cual se acompasa a su vez con una corriente también universal, que no es solo nuestra, que es una bajada de las instituciones, en general. Hay una bajada de las instituciones que organizan una sociedad. Hay un gran filósofo y sociólogo alemán que se llama Zygmunt Bauman, que dice, esto es una sociedad líquida. Es una sociedad líquida. Es como cuando uno echa un líquido y se adapta en las formas a lo que va encontrando, ¿no? Y que es amorfa, ¿no? O sea, antes de lanzarse no tiene forma ninguna. Entonces, si la tiramos adentro de una palangana, va a tener la forma de una palangana. Si la tiramos adentro... Bueno, esa es la sociedad líquida que dice Bauman. Es decir, hay poca estructura. Y es así. Pues si uno lo mira, dice, ¿cuál es la primera institución? La familia. Uno nace entre una familia, tiene una madre y tiene un padre. Indudablemente eso ha bajado enormemente. Muchos hogares monoparentales. Muchos hogares monoparentales. Mucho divorcio. En el Uruguay los monoparentales son un 20-25% de las mujeres, demasiado. Divorcio ni hablar, hay más divorcio que matrimonio. Hoy además hay una unión informal que también es muy grande. O sea, ahí ya entramos con una pérdida de la primera institución, que es la primera institución educativa. ¿De dónde se educa uno? Sí, la familia también. Uno se educa ahí, en ese entorno. Bueno, sí, hay muchas mamás solas, pero muy heroicas y que a veces pueden lograr criar muy bien a sus hijos, otras no, pobres, la vida las derrota, digamos, ¿no? Porque a veces el padre no está, o se desapareció, o se borró, no quiere saber de nada. Entonces, ahí ya nos encontramos con la primera debilidad. Luego a una escuela. Y en la escuela se encuentra con que ya no es tampoco la escuela a la que fue mi generación, que tampoco es la de mi papá. Ya la de mis hijos fue distinta a la de mis nietos más. La de mi papá era una escuela rígida, ¿no? Era gente del interior, la directora de la escuela, o la directora de la escuela era un tanque, ¿no? Aparecía y todo formadito, ¿no? Llegó la directora, ¿no? Bueno, ahora uno llega y dice, mira, ahí llegó la gorda, ¿no? Porque es así, mi pelota, ¿no? Y la maestra es la tita, ¿no? No es la señorita, ¿no? Como decíamos nosotros, señorita, ¿no? Que entraba a la clase, todo el mundo parado, ¿no? Ahora no se para ninguno que entró la maestra, no entró la maestra. Eso no nos pasa solo a nosotros. Pero entonces ahí ya tampoco tenemos a alguien que esté referido a una autoridad y dentro de la cual responda a valores. Entonces yo creo que está, digamos, de la enseñanza de la época de mis padres, había quizás un autoritarismo muy grande o una distancia muy grande. Entonces en eso se ganó. Hay menos distancia. Pero después nos hemos pasado. Entonces ahora ya no hay ninguna distancia. Y yo hace poco lo vi a un gran eminente profesor de Harvard que decía, bueno, mire, sí, hoy todos los derechos son iguales, somos todos parecidos. Pero acá hay uno que enseña y otro que aprende, ¿no? Entonces el que enseño soy yo y el otro viene a aprender. De modo que no estamos en el mismo plano. Yo soy el que enseño.
Pero bueno, y esto es un poco lo que ha pasado con la escuela. Si vamos al liceo, mucho peor aún. ¿No? Yo me acuerdo, el Liceo Rodó, mamma mía, venía el viejo Bujalance, que era el director, un gran químico, que fundó un laboratorio Galien hace muchos años. Y venía el viejo con una cafetera, le llamaban cafetera aquellos autos antiguos que tenían la forma como una vieja cafetera. Y el viejo llegaba ahí con su traje azul oscuro, corbata negra siempre, un sombrero hongo, entraba ahí todo, estamos en la puerta, ¿no? Ahí nomás, en la calle Colonia y Río Branco. Y luego, buenos días, señor director, estaba el viejo ahí, andá a hacerte el vivo. Llegaba la hora, trancaban la puerta y ahí no salía más nadie. Donde había un empleado, un petizo que era terrible, de malo, no dejaba salir a nadie. Que estos días he visto también que en algunos liceos las directoras han intentado hacer eso y les han pasado por arriba. Sí, totalmente. ¿No? Porque los gurises quieren salir y porque tal, y unos salen a fumar y otro, un desastre. Entonces ni tanto ni tampoco, digamos, ¿no? Porque luego esos muchachos van a salir a la vida. Y la vida es competencia, y la vida es formalidad, y la vida es institucionalidad. Porque ese muchacho después va a tener que salir a un trabajo y viene a emplearse en una radio donde hay horarios, donde hay que cumplir. Y si el programa no sale a las 12, alguna cabeza va a volar, digamos, ¿no? ¿Verdad? Porque no es lo mismo. Llego a las 12, vengo a las 12:30 y me olvidé de grabar. No, no es así. Y si va, y en cualquier empresa le va a pasar lo mismo, o cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí hay una baja digamos, ahí estamos en los valores, digamos, de comportamiento. Si vamos luego a los valores de formación intelectuales, ahí también tenemos una complicación, digamos, ¿no? Es evidente que los muchachos no logran un nivel adecuado. Hay unas pruebas internacionales que se llaman pruebas PISA, que miden eso, ¿no? Lo miden en 67 países. O sea, los chicos de 15 y 16 años, más o menos el año en que se supone que terminó la enseñanza obligatoria, y ahí miden, en todos los países, ¿no? Miden tres cosas: el manejo del idioma propio, del idioma de cada cual, miden la matemática, la aritmética en realidad, y luego miden los conocimientos científicos generales, ¿no? De la naturaleza. Y bueno, desgraciadamente es un desastre. Son 67 países, hay 8 de Latinoamérica. Estamos entre el 53 y el 67, que es el último, que es Perú. 53 y Chile, que ha pasado a Argentina y Uruguay, que siempre fuimos la vanguardia, y ya no somos más la vanguardia, lo cual es lamentable, es triste decirlo, pero es así. Entonces Latinoamérica toda está muy atrás, y nosotros dentro de ella un poco peor, aún Argentina y Uruguay, que siempre fuimos la vanguardia. Los 8 primeros son asiáticos, no son ni Alemania ni Estados Unidos, ¿no? O sea, los 8 primeros son asiáticos. O sea que los gurises de 15 y 16 años de China o de Hong Kong o de Singapur están por arriba de los de Inglaterra o Estados Unidos o Francia, que fueron las potencias culturales. Quiere decir que no hay milagro. Cuando uno ve la efervescencia del Asia, cuando uno ve cómo estamos invadidos de productos chinos, taiwaneses, de Singapur, de cuánto lado hay, bueno, no hay milagro en China. El milagro es que están más formados, trabajan mejor y saben más. Disciplina. Disciplina de trabajo, disciplina de esfuerzo, una actitud. ¿Cómo fue lo que hizo grande este país? ¿No? Este país, ¿cómo se hizo grande? Se hizo grande con un mundo de inmigrantes, sobre todo, que venían acá muy pobres, pero que se mataron para que sus hijos se formaran, se mataron para que sus hijos fueran a la escuela, se mataron para que... bueno, y esa gente fue la que hizo el país, sobre la base del esfuerzo y la superación y de mirar para arriba. Yo siempre recuerdo, Sanguinetti, que estando en su casa, y lo digo al aire, usted me dijo, hace muchos años, que el chico que no se preparara en inglés, me dijo, y en portugués, iba a tener problemas de trabajo. Y me lo dijo, hará 10, 12 años, y está pasando tal cual. El que no está preparado hoy en día no puede ir a una empresa porque
Ahora no es como antes que se llegaba por recomendación de fulano, de mengano. No. Ahora tienen que pasar por un psicólogo, a ver cómo está y demás. Y si uno pretende trabajar en una oficina o con una computadora, y la computación me dijo, Y hoy para el comerciante el y- chino. Sí, seguro. me olvidé de la computación, me dijo computación, inglés y portugués. Bueno, portugués porque es nuestro gran vecino. Nosotros estamos entre dos grandes países, Argentina y Brasil. Y el valor nuestro, diferencial, el que nos permitió ser lo que somos, es justamente nuestro valor cultural, nuestra disciplina de trabajo, nuestras convicciones democráticas, en fin, todo lo que hizo grande este país que lo sabemos. Siendo chicos, hemos construido una sociedad, digamos, más igualitaria que la brasileña, más justa que la brasileña, con una clase trabajadora más incorporada a la vida, con una clase media enorme, digamos, porcentualmente enorme, ¿no? Mucho más que el Brasil, que arrastra muchas cosas del pasado, ¿no? Entre otras 300 años de esclavitud, que superar eso no es tan sencillo, en fin. Bueno, Argentina nos parecemos mucho más, ¿no? Entonces seguro, uno sentía que venía un mundo global, que acá, un país de nuestra dimensión económica, o sale hacia afuera o está frito, ¿no? O sea, acá entre nosotros, con un mercado chico, sí, nos podemos cambiar las cosas, pero vamos a estar en una mediocridad. Y no es así, ¿no? Si queremos el último tomógrafo, porque cuando nos enfermamos queremos que el tomógrafo ande, ¿no? Y queremos tener el mejor, ¿no? ¿Verdad? Y cuando prendemos la tele y queremos ver el partido de fútbol, queremos un buen televisor y que la cosa ande bien. Bueno, entonces para importar todo eso hay que exportar. O sea, si no exportamos nuestras producciones en las que nos podemos calificar y vender calidad, como puede ser la carne, puede ser los productos de leche, difícilmente podemos poder importar lo que precisamos. Entonces había que informarse. Y el mundo hoy es global. ¿Yo por qué le decía portugués? Porque con Argentina no tenemos problema, ni con el resto del mundo hispánico. Pero Brasil es muy importante y sigue siendo el 1 o el 2 de nuestro comercio. Hoy día los dos grandes países de comercio nuestros son China y Brasil. Brasil está en un mal momento, un muy mal momento, pero va a pasar como todas las cosas, ¿no? Brasil se va a recuperar y Brasil va a seguir siendo un gran destino. Y para la gente nuestra va a tener que comerciar, va a tener que vincularse, hasta a veces tiene una oportunidad de trabajo. Entonces uno encuentra que, por ejemplo, en toda la frontera nuestra, todos nos manejamos con el portugués, pero hablamos todo portuñol, hablamos todo portuñol, ¿no? Como los de Rivera, ¿no? Bueno, que tenemos tantos buenos amigos. O Artigas, ¿no? Entonces hablamos español con sotaque brasileiro, como dice, sotaque quiere decir acento, ¿no? Como dicen ellos, muy bien. Pero nos dicen, bueno, mirá, llená un formulario en portugués y ya se nos arma un lío bárbaro. Pero ese es un problema para la enseñanza también. Por eso, y por supuesto. Por eso mismo, ya José Pedro Varela, ya José Pedro Varela decía que teníamos que enseñar portugués. Porque decía, si no vamos a tener dos idiomas deformados. Entonces todos los muchachos del norte no van a hablar ni español, ni van a hablar portugués, ni van a hablar nada. Qué visión, ¿eh? Y bueno, lo decía al fin del siglo XIX, ¿no? Bueno, y tenía razón. Y hoy con más razón aún, O sea, Brasil es un gran país que va a seguir siendo un gran país. Y este mal momento lo va a pasar. Y entonces, bueno, la gente tiene que estar preparada. Pero más el mundo global. El mundo es global. Hoy estamos compitiendo con un chino, estamos compitiendo con un hongkonés que no le vemos la cara. Pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces no se puede patear el clavo, ¿no? Fíjense los grandes industrias europeas, por ejemplo, ¿no? Las corbatas italianas, ¿no? Los italianos no crean las corbatas. Bueno, pero hoy el italiano que produce corbata, el Armani o esas grandes firmas, ¿no? El tipo tiene el diseño, tiene la clientela, ¿no? Pero la corbata la hace en el Asia, la hace la China, ¿no? O la hace en Hong Kong, o la hace en Singapur, o la hace en Corea, que hoy es una potencia enorme, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Que por eso mismo hay tantos problemas también en Europa de readaptación
de la gente, ¿no? Porque ya, y ese es el mundo global, cada uno hace un pedacito, una parte, ¿no? Ahora, Qué presidente, rápido se nos va sí, el tiempo, sí. ya hemos pasado de las 0:30. Qué barbaridad. Y estamos divagando con el doctor Julio María Sanguinetti, aquí en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay. Estamos a través de las 770M al mundo www.oriental770.com. Presidente, ¿y hoy no le da un poco de tristeza a usted que fue 2 veces presidente del Uruguay? No había la inseguridad que había, no habían los famosos niní, no habían lo que hoy existe todos los días, que se matan a 2 o 3 uruguayos y que, bueno, se dice que es ajuste de cuentas. Cuando usted ve eso en los informativos, en los diarios, ¿qué piensa? Bueno, pienso lo que pensamos todos los ciudadanos, ¿no? El uruguayo es el mismo en sus valores, digamos, y naturalmente ve todo eso con horror. Y ha crecido esa marginalidad. En la sociedad, digamos, tradicional uruguaya, siempre hubo ricos, pobres y los del medio, que por suerte siempre fueron los más a lo largo del siglo XX, y fueron creciendo. De las clases medias en las cuales, bueno, nos formamos la gran mayoría del país. Y respondíamos los mismos esquemas de valores. El que era pobre quería ser de la clase media. Y la clase media, bueno, tenía la ambición de superarse, no es que soñara con ser rico, porque este país en eso nunca fuimos muy agrandados, ¿no? Nunca soñamos demasiado con la riqueza. Quizá nuestra propia dimensión nos ubicó en esa modestia. Lo único que nos hizo inmodestos fue el fútbol, ¿no? Que nos generó una gran vanidad. Nos creíamos que íbamos a ser campeones del mundo toda la vida. Y somos apenas 3.300.000 tipos y tenemos que competir con países que tienen 50 millones, 200 millones de habitantes, ¿no? Bueno, pero en fin, bastante bien nos va para todo lo que somos, y pese a que nos quejamos y bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno ve que ha habido un cambio y ese cambio se está profundizando. Ahora ya no hablamos solo de ricos, pobres y clase media, sino que hablamos de una cuarta categoría, que es excluidos. Gente que no está en la sociedad, que no responde a los mismos valores de la sociedad. Y eso es muy complicado, porque lo que yo le decía hace tantos años a usted, Abel, es la realidad. El que no maneje la computación o no maneje esos valores, no tiene lugar, no tiene lugar. Como decía Gardel, no vayas al puerto que hay mucho laburo, ¿no? Bueno, ahora no podés ir al puerto a cargar bolsas porque no hay más bolsas para cargar, se acabó. Antes, que no tenía nada, iba al puerto, ahí le alquilaba la chapa, un estibador medio araganote que estaba en el boliche, ¿no es verdad? Y el tipo iba, cargaba bolsa 8 horas y se ganaba unos mangos. Y además con el agravante que la máquina cada vez desplaza más al hombre. Bueno, es lo que le estoy diciendo. Entonces, ya en el puerto se acabó ese asunto. Que no vayas al puerto que hay mucho laburo. En el puerto hay solo laburo, pero que puedan manejar esas grúas pórticos gigantescas que vemos, maravillosas, asombrosas, que permiten hoy en 5 o 6 horas descargar y cargar un buque. Y hay operaciones de computación. Yo alguna vez que he visitado alguna de esas empresas me he quedado asombrado, ¿no? Porque cada contenedor de eso que uno ve, cada uno, está en la computadora de la historia. Desde que el computador salió de la fábrica que la armó. Y entonces uno mira y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Seguro, son los milagros de la computación. Cada computador de eso tiene una ficha, que sabe que viajó en tal barco, que llegó en tal ficha a Hamburgo, que de Hamburgo salió para no sé dónde, que llegó a Bahía, que entró al Uruguay. Eso es increíble. Bueno, ese es el mundo actual, eso es un puerto, que es el clásico en todo el mundo de las pandillas de estibadores, el nido de rata con Marlon Brando, ¿se acuerdan? Las películas, todas esas cosas, ¿no? Bueno, era el lugar siempre bravo, el puerto. Ahora el puerto es una operación científica, ¿no? Bueno, entonces seguro, eso ha hecho que la gente que no esté preparada, los muchachos que no estén preparados, bueno, en esta sociedad, desgraciadamente, pasan a ser excluidos. Y el que se siente excluido se hace enemigo, porque todo excluido se hace un enemigo. Y ese enemigo es alguien que se resiente, que odia a la sociedad, que anida rencores. Eso es muy grave. Como también es muy grave el fenómeno de la droga. Por la droga misma.
¿no? Más allá del narcotráfico, porque uno dice, ¿y por qué los muchachos recurren a la droga? ¿No? O sea, quiere decir que, como decía Pelé, ¿no? No sean cobardes, ¿no? No se sientan inferiores. No crean que van a ser mejores porque toman algo y que eso les va a dar más coraje. No es así. Y van a ser mejores jugadores de fútbol, mejores algo. No van a ser mejores nada. No crean en la fuerza ustedes mismos. Pero es evidente que en la muchachada también, como hablábamos hace un rato, hay una pérdida de institucionalidad. Entonces está claro que hoy las iglesias tienen menos adherentes, digamos, fieles, los partidos políticos también les cuesta retener también a la gente como era antes, ya las adhesiones no son iguales. Entonces, seguro, ¿qué pasa si la religión, la política, los ideales políticos, la música, no les llena? Bueno, esos vacíos se llenan de algún modo. Y desgraciadamente ahí tenemos ese fenómeno de la droga. Que a mí lo que más me preocupa de la droga es eso, más que la oferta, la demanda. Digo, porque mientras haya demanda va a haber oferta. Mientras haya gente que pida droga, va a haber alguien que la va a producir por algún lado y algún lado va a llegar. No es así. Entonces la demanda es lo que me entristece, que uno dice, ¿cómo son chiquilines? ¿Y qué es lo que está pasando ahora con la marihuana? La marihuana es una cosa terrible, porque se ha leído mal, más allá del debate sobre si es buena o mala la ley. Yo creo que es mala, otros pensarán que es buena, pero más allá de ese debate, en lo que no puede haber debate, es en que la marihuana hace daño. Porque no lo digo yo, lo dice toda la ciencia del mundo. Hace 40 años no se sabía que fuera tan mala la marihuana. Como hace 50 años, o 60 años, sí, hace 60 años cuando llegó al liceo, no sabíamos que el tabaco era cancerígeno. A lo sumo dice, che, tenemos partido el domingo, no fumes mucho que pueda con la tos. De ahí no pasaba. Nadie tenía idea que era cancerígeno. Después, investigaciones a lo largo de los años demostraron que era cancerígeno y chao. Hoy la gente lo tiene claro, se hizo una campaña, creo que hizo muy bien el presidente Vázquez en su gobierno, que le hemos criticado muchas cosas, pero le reconocemos la buena. Es una buena campaña, muy bien. Hoy el uruguayo que fuma está clarito, sabe lo que está haciendo, sabe que se está haciendo daño. Bueno, si fuma es por cuenta de él, pero quede claro, ¿no? Porque hoy nadie lo ignora. Bueno, la marihuana, ¿qué pasó? Que también hace 30 años nadie tenía mucha idea, parecía como una cosa divertida. Hoy lo sabemos, clara e inequívocamente. La marihuana desconcentra, hace perder concentración, hace perder memoria, a la larga hace perder capacidad intelectual, induce a depresiones, estimula la esquizofrenia. En Portugal, ahora, leí el otro día en el diario El País de Madrid, Portugal hizo una campaña bastante buena de información, con cierta liberalidad mayor para la marihuana. Y el médico jefe, el otro día hizo un informe público y dijo que le sabieron muy bien con la campaña, que estaban contentos, pero que tenían una cosa negativa. Y era la banalización de la marihuana. O sea, la gente no asumía que era un consumo peligroso. Y eso, dijo, es lo peor que nos está pasando y ahí tenemos que batallar. Y eso es lo que a mí me indigna con lo que pasa acá. Digo, más allá de si es buena o mala, no discuto la ley. Lo que sí discuto, pero discuto con indignación, es que no le digan a los muchachos que esto no es la Coca-Cola. Porque ahora parece que es una mezcla de Coca-Cola con penicilina. Porque no solo es divertida, además cúralo todo. Pero no, señores, no es así. Este médico portugués, y él hace de esto una semana, dice que aumentaron claramente las esquizofrenias en Portugal, que aumentaron los suicidios por depresiones. Y a mediano plazo no hay duda. Entren a la página de la Academia de Medicina de Francia o a la Academia de Medicina de Suecia, yo me tomo ese trabajo, y en todos lados hoy ya hay conclusiones, porque seguro han pasado 30 años, han pasado 20 años, y las investigaciones hoy muestran los datos. Entonces, bueno, esto es muy complicado, ¿no? Porque no es verdad que la marihuana queda allí. No todos los que han tomado marihuana van a terminar en drogas aún más letales a corto plazo. Pero es una puerta abierta. Por eso, pero todos los que han pasado a drogas
más violentas pasaron antes por la marihuana. Totalmente de acuerdo. Eso Ahora, es- ¿esto en cuánto incide en la seguridad? Porque yo recuerdo un reportaje que le hizo Abel un sábado de tarde hace mucho tiempo, era ministra Daisy Turner en aquel momento. Y yo recuerdo que usted dijo, lo que pasa es que este gobierno y la ministra toman esto de la represión y del combatir la delincuencia con un cierto romanticismo, porque tiene una evocación de otros tiempos que ya no son. Pero hay que tomarlo en serio. Bueno, pero es que es así, porque se confunde autoridad con autoritarismo. Es lo que hablábamos hace un rato en la educación, ¿no? Si no lo acatamos a papá o a mamá, y no acatamos al profesor, ¿no? Por decimos, ¿no? Este viejo de historia, no es así. Yo lo que me peleaba con mi nieto nomás, cuando venían y me decían, ¿pero vos le dijiste eso al profesor? Y sí, abuelo, le dije. Bueno, pero para un poquito, digo, ¿no? Bueno. Entonces, seguro, ese es el tema. Entonces se confunde autoridad con autoritarismo. Y no hay sociedad que funcione si no hay una autoridad. Autoridad legal, autoridad legítima, autoridad razonable, autoridad normal. No se trata de andar con un garrote en la mano, por todo lo contrario, toda la comprensión del mundo, pero sí también el respeto a las normas. Y entonces eso es así, y eso, desgraciadamente, en nuestros gobiernos, sobre todo al principio, ahora han empezado a reaccionar, pero ya es muy tarde, y seguro había ese romanticismo. No, entonces pero hay que tener cuidado. Y ahora mismo lo hemos estado oyendo a propósito de esto que pasó en el Marcón. Ahí está, esta suerte de gueto, ¿cómo pueden existir? Y bueno, siempre existieron unos ciertos guetos, siempre existieron. Lo que pasa es que eran guetos de otro modo, digamos así. Eran guetos en el sentido de que eran bolsones de pobreza. Pero no llegaba ahí. Era gente pobre que por una circunstancia u otra de la vida no había podido mejorar su cosa, y bueno, y uno a través de la vida política trataba de ayudar. Hoy es otra cosa, ¿no? Y no es que uno diga el Marconi es todo delictivo, porque no es verdad, o el que fuere, o el Borro, o el que fuere. Yo conozco mucho, de muchos años, toda esa cuenca de Casaballe, todo eso, muy bien, de los tiempos que era diputado, ¿no? Muy bien. Pero no es que toda la gente sea al revés, la mayoría a veces es víctima de pandillas. Lo que pasa es que están las pandillas del narco, está toda esa gente que, como digo, no logra otra cosa y se meten en eso. Ahora, volviendo al tema del autoritarismo, digamos, el concepto que le ha pasado mucho a los gobiernos socialistas, ¿no? Cuando han llegado al gobierno con el romanticismo, ¿no? De que los gobiernos conservadores eran autoritarios, o los gobiernos liberales aplicaban la ley con rigidez, pero bueno, entonces ahora era la generosidad y que había que tener comprensión para todos, y sí, comprensión sí, pero si no le aplican, si las leyes no funcionan, la sociedad va a ser inviable. Bueno, entonces había esa confusión, y sigue existiendo. Yo el otro día lo oí al ministro Bonomi explicar, defendiéndose, y pensaba o meditaba, digo, bueno, pensar que el ministro antes estuvo del otro lado, ¿no? Estuvo del otro lado antes, ¿no? Y bueno, felizmente está ¿no? Pero yo le sentía dar las explicaciones, defendiendo a la policía, diciendo cómo los desafían, cómo los agreden y cómo tienen que defenderse. Bueno, me acordaba de los tiempos en que él y la mayoría de sus amigos estaban contra la policía, contra el ejército, contra la autoridad, confundiendo la autoridad democrática, que tiene que ser fuerte, con dictadura, porque la autoridad democrática o la democracia es la que precisa más legalidad y autoridad. Es la que más precisa, porque es la más frágil. Claro. Es la más frágil, porque la democracia al final, ¿qué es? Es una regla de juego. Es como salimos en el tránsito, ¿no? Tenemos que tener aprendida la regla. Ya sabemos que necesitamos por la derecha, que tenemos que darle paso al que viene de la derecha. No vamos con el manual mirando, ¿no? Manejamos y sabemos cómo son los códigos. La sociedad toda tiene que funcionar así. Es decir, la ley tiene que estar asumida. Y cada uno hace y sabe dónde están los límites. Ahora, cuando se pierde la noción de los límites, ahí es donde entramos en problemas. Ahora, ¿estamos viviendo realmente en libertad o hay una suerte de exageración de esa libertad
que nos está transformando en anárquicos por momentos? Yo diría que no, en términos globales de la sociedad, no. No, nuestra democracia funciona como democracia, hay las libertades que tiene que haber, hay los debates que tiene que haber y que es bueno que los haya, debate político, filosófico, religioso, deportivo, todo lo que se quiera. Lo que hay desgraciadamente es enfermedades sociales que han crecido, digamos, ¿no? Entonces las libertades están bien, el tema es el tratamiento de las enfermedades, las patologías, en las cuales tenemos el narcotráfico, en las cuales tenemos la ignorancia, en las cuales tenemos la exclusión, en las cuales tenemos la pobreza, que a veces también hay discursos pobristas que hablan de la pobreza como si fuera una virtud, y la pobreza es una desgracia que tenemos que superar entre todos, ¿no? Y entonces, eso sí hay. Entonces tenemos esos resquicios, digamos así, muy complicados. Porque la sociedad, la otra vez hablamos en una convocatoria muy interesante que hizo la iglesia, que se llamó Látigo de los Gentiles, ¿no? Y bueno, yo hablé ahí, hablamos figuras de diversos orígenes, ¿no, verdad? Unos muy católicos, otros que no somos creyentes, en fin, y todos hablamos. Yo decía, bueno, la sociedad, se dice, habitualmente ha perdido valor. Bueno, la sociedad ha perdido y ha ganado valores. Por ejemplo, hoy hay un reconocimiento al valor de la mujer que no lo había. O sea, las sociedades han crecido en eso, hemos mejorado. No estamos en una sociedad primitiva en la cual el machismo es la norma aceptada por todo el mundo. Sigue habiendo machismo porque los cambios culturales son lentos, pero el machismo hoy es condenado, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del conjunto de la sociedad. O sea, hay muchos valores que han mejorado y hay otros que no. Como decimos, el valor del trabajo no ha mejorado. El valor del trabajo no ha mejorado. Y bueno, mi colega Mujica, en ese sentido, cuando habla que somos todos haraganes y de que, bueno, yo lo he hablado con él, le digo, pero colega, no hable de eso, no estimule la vagancia, ya que todos vamos a salir para adelante con el trabajo o no vamos a salir, ¿no? Bueno, pero en fin, creo que hemos perdido ética del trabajo. Ahora, el asistencialismo a ultranza que se practicó de alguna manera desde el MIDES, por ejemplo, ¿es realmente una terapia para esto? No, yo diría que fue al revés. ¿Cómo al revés, presidente? Muy simple, porque en lugar de atender una necesidad y solventarla, lo que hizo fue acostumbrar a la gente a que el trabajo no fuera un valor, a que él no buscara la superación, a imaginarse que el Estado lo iba a tener que mantener siempre, que criaba luego a su hijo en esa misma situación. Entonces, yo combatí mucho esos programas. Nosotros hicimos en nuestros años de gobierno muchos programas sociales muy importantes, algunos que se consolidaron, ¿no? Por ejemplo, los centros CAIF los creamos en nuestra primera presidencia. Las escuelas de tiempo completo las creamos en la segunda presidencia y nos querían matar, nos decían de todo. De todo nos decían, de todo, las boicoteaban, tal, de esas. Bueno, esas eran instituciones sociales, que ese es el tema. ¿Y por qué la escuela de tiempo completo? ¿A dónde poníamos escuela de tiempo completo? Era muy fácil. Antes de discutir si el barrio era más pobre o menos pobre, mirábamos dónde había más repeticiones, dónde había menos rendimiento escolar, y ahí era que iba a la escuela de tiempo completo. O sea, atender la necesidad de educación de aquellos que la precisaban más. Y bueno, eso lo hacíamos con ese sentido. Esas eran instituciones sociales, o sea, al más desvalido, al más pobre, hay que darle los instrumentos. El primero es la educación, el segundo, o a la vez, digo, los enumero no con valor. Digo, la educación es el primero, porque es el más transformador, ¿no? Porque es el que trata de cortar el círculo vicioso ese que es pobreza, ignorancia, ignorancia, pobreza. Soy pobre porque no estoy capacitado, cuando estoy capacitado voy a ser más pobre aún y así sucesivamente. Hay que cortar ese circuito, y eso lo corta la educación. A la vez, usted tiene dos fenómenos incuestionables, la salud y la alimentación. Bueno, y en eso trabajamos muchísimo. Yo recuerdo que los programas alimenticios
incluso lo establecíamos dentro de condiciones. Por ejemplo, había un programa que llamamos Programa Puerto, que eran las mujeres embarazadas. Bueno, que vaya a la policlínica y se atienda. A la que se atendía en la policlínica, además le dábamos más apoyo en comida y en alimentación. Porque era un modo de estimularla, que se controlera, que tuviera un buen embarazo, que tuviera una buena natalidad, ¿no? Que su hijo creciera bien. Y porque nos parecía que eso era fundamental, digamos, ¿no? ¿Verdad? Lo peor es dar plata. Lo peor es dar plata. Usted tiene que dar educación, usted tiene que dar asistencia, tiene que dar salud, tiene que dar vacunas, no tiene que dar alimento donde no lo hay. Pero dar plata es corruptor, porque es el peor mensaje. Es el mensaje de no importa trabajar. Alguien se va a hacer cargo de vos, el Estado está para eso. No, el Estado no está para eso. No está para sostener a aquel que no tiene para trabajar. Mire, y eso es una cosa, es una regla tan importante en las sociedades. Ninguna sociedad de la historia, me puedo remontar a cualquier época, no conozco ninguna sociedad que creció y se expandió, sino con una fuerte ética de trabajo. Todas. La sociedad inglesa de la reina Victoria, todo lo que fue un éxito en la historia siempre fue así. Es más, el discurso de Pericles, fíjese qué año estoy hablando, 430 a.C., 430 a.C. El discurso de Pericles a los muertos en la guerra del Peloponeso, que es un discurso clásico que se enseña siempre en todas las historias, que sigue siendo tan vigente que hoy parece impresionante. Yo a veces me lo sé medio de memoria, ¿no? Entonces a veces repito frases de Pericles, ¿no? Y no digo qué es, ¿no? Y entonces, cuando les digo, entonces digo, los asuntos públicos, un respetuoso temor es lo que nos hace respetar a las autoridades que se van sucediendo y a las leyes que se han dictado por el interés general para atender a los más necesitados. 2450 años. Bueno, y sigue, y dice, amamos el conocimiento sin arrogancia y la belleza con sencillez. No hacemos de la riqueza un motivo de vanagloria, sino una oportunidad para ser. En Atenas, dice Pericles, y a eso voy, en Atenas no es una vergüenza ser pobre, sí lo es no hacer nada por superarlo. Pericles, lo dice. Impresionante, ¿no? Cuando yo a veces recito un poco todo este discurso de Pericles y termino, la gente queda mirando y digo, año 432 a.C. Pericles, discurso a las muertes de la guerra de Peloponeso. La gente se queda asombrada, ¿no? Es decir, todas las sociedades que crecieron sobre la base de una gran convicción en lo que estaban haciendo, creencia en sus valores, creencia en su ciudad, porque este discurso de Pericles, que es el orgullo de Atenas, somos la democracia, ¿no? Es el orgullo de la democracia, es el orgullo de la legalidad, es el orgullo de todo eso, ¿no? ¿Verdad? Sentían que estaban construyendo, y por eso fueron grandes, como pasó en Roma más tarde, como pasó en el mundo cristiano después, etcétera, 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 etcétera. O sea, ninguna civilización fue grande sobre la base del jajajá, sobre la base de la liviandad, sobre la base del compromiso, sobre la base de la falta de ética de trabajo. No, todo lo contrario, todo lo que fueron para adelante fue eso. ¿Cómo creció Estados Unidos? Que eran 4 gatos cuando se formaron como sociedad, eran 4 gatos. En Latinoamérica eran mucho más que Estados Unidos, eran 7 colonias que habían huido por razones religiosas de Inglaterra, ¿no? ¿Verdad? Y habían formado unas colonias, gente muy trabajo, protestantes, con una ética de trabajo impresionante, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Y eran 7 colonias pobres. California no sabían dónde quedaba, ¿no? Hoy seguro ve California, la riqueza, ¿no? Uno la ve estos días con el mundial, que pasan las imágenes esas de las ciudades, ¿no? Y salen las ciudades de California, uno se queda así, tonto. Bueno, no existía, no sabía ni dónde quedaba,
la conquista del oeste se fue haciendo lentamente, como lo hemos visto en las películas, esas batallas con los indígenas, todas esas cosas, la fiebre del oro en California, pero que no fue en 1600 o 1700, fue en el siglo XIX, mucho más adelante. O sea, Estados Unidos se construyó sobre esa base. Bueno, y luego pasó a ser motivo de envidia, porque se hicieron muy fuertes y muy ricos, también hicieron muchas macanas, no manejaron bien esa fortaleza, a veces sí, muy gloriosamente, porque la Segunda Guerra Mundial fue notable lo que hizo Estados Unidos para enfrentar el nazismo y para salvar a Europa, y lo que hizo luego para salvar a Europa del comunismo también, apoyando la democracia de buen modo, y también después hizo mucha macana, como la guerra de Vietnam y otras tantas. Pero en todo caso, Estados Unidos, toda esa prosperidad que uno ve, esas ciudades impresionantes que uno ve, bueno, ¿qué? ¿Salieron de la nada o salieron del esfuerzo? Y hoy no siguen saliendo del esfuerzo y del conocimiento. ¿De dónde salen todos esos chiquilines, esos, los Sulberger y todos esos que inventaron, que la internet, que el Google, son gurises que inventaron un garage de la nada y que hoy tienen, no sé, empresas que valen miles de millones de dólares. O sea, y esa es la fuerza de Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, ¿cómo ve el futuro en esta puja Trump-Hillary Clinton? Bueno, yo espero que gane Hillary, ¿no? Porque es una persona formada, es una persona con experiencia, no es alguien que esté inventando, improvisando, si una secretaria de Estado importante, es una persona con formación, ¿no? Trabajó mucho al lado de su marido en los tiempos de la presidencia. Y que fue la mejor presidencia de Estados Unidos con Clinton, ¿no? O una de las mejores. Bueno, en todo caso fue una buena presidencia. Pero Trump es una cosa horrible. Son estos fenómenos que se dan mucho, como hablamos hace un rato. En el debilitamiento institucional también están los partidos. Entonces los partidos a veces se debilitan, los partidos por A o por B. Y porque hoy el mundo es muy inmediatista, todo es para el lunes, y lo que ya es para el miércoles ya es muy tarde. Entonces aparecen estos fenómenos, que además hoy hay una enorme maquinaria de publicidad que se puede usar, y que de repente construye de la nada un personaje, de la nada, ¿no? Son estos fenómenos de gente que no responde a partidos, no responde a procedimientos, no sabe lo que es manejar un partido, respetar opiniones, tener comisiones, tener un comité al cual hay que rendirle cuenta, retratos en las paredes que uno lo está mirando, ¿no? Es así, porque yo qué sé, yo a veces miraba el retrato de Valle y digo, no estaré macaneando yo, si me agarra el viejo, ¿qué pasa, no, verdad? Pero bueno, yo supongo que al doctor Vázquez le pasará lo mismo con el general Celegui, digo yo, ¿no? O sea, no es lo mismo que tiene retrato que el que no tiene nada. Esos tipos que salieron de la nada, no le responden a nada, no tienen una disciplina de grupo, un trabajo de equipo. Y bueno, y esto es Trump. Como me hice rico, soy un crack. Como gané miles de millones de dólares construyendo edificios, a mí nadie me va a enseñar nada porque yo sé lo que es esto. Entonces, está fantástico. Pero uno ya lo ve, ¿no? Uno ya lo ve con ese pelo rubio, todo teñido, peinado atrás para adelante, digo, a mí, discúlpenme, puede parecer frívolo el comentario, pero digo, eso ya revela una mentalidad, ¿no? Se lo puedo entender a un chiquilín de 20 años que juega al fútbol y se hacen esos peinados raros, pero un viejo, que haga toda esa payasada, ya para empezar no me gusta mucho, pero al margen de eso. Y pobres latinos, ¿no? Pobres latinos. Pero después es el típico demagogo que explota los prejuicios. Toda sociedad tiene prejuicios. No hay sociedad sin prejuicios, desgraciadamente. Siempre hubo prejuicios. Y los prejuicios a veces se alimentan desde arriba. ¿No? Pasó en toda la civilización. Los prejuicios hay que combatirlos. Fíjese cuánto ha pagado nuestra civilización al prejuicio, digamos, antisemita, al prejuicio antijudío. ¿No? ¿Cuánto ha pagado nuestra civilización? Bueno, entonces eso costó. Y sigue costando. Hay que batallar para combatir ese prejuicio. Entonces, seguro, Trump, ¿dónde se instala? En el prejuicio. Entonces, el americano pobre, que a veces tiene dificultades para encontrar un trabajo, dice, lo que pasa es que te robó el trabajo un latino inmigrante, ¿no? Entonces se instala en eso, ¿no? Y entonces
a la población negra que ha tenido también tanta dificultad de ascenso, y le dicen, sí, pero viste, a vos en el barrio, el que te está jorobando es el salvadoreño. Hasta en el delito pasa eso, me le parece increíble. No, a mí me contaba gente que vive ahí, y dice, los salvadoreños les tiemblan los malandras medios negros, porque el salvadoreño maneja el cuchillo, y el americano no está acostumbrado, le tiene terror al arma blanca, no a la ametralladora, porque han sido soldados todos, ¿no? Eso no le molesta, pero el cuchillo le tiemblan, y entonces, bueno, es horrible, entonces explota todos esos prejuicios, entonces la seguridad social le parece horrible, todo le parece horrible, y es espantoso, entonces contra los latinos, la mujer dice cualquier cosa también. Yo por eso creo que va a perder, pese a esa explotación demagógica que hace, también la autoridad, el autoritarismo. Ahora dice, no ve este señor Obama que está regalándose a los comunistas de Cuba, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Entonces que explota también un sentimiento que mucha gente tiene legítimamente. ¿Y ahora qué le parece a usted, Sacchinetti, expresidente, el tema de lo que está haciendo Obama precisamente con Cuba? Mire, el tema es así. Cuba hizo una revolución, en su momento todos vimos como una gran esperanza, mi generación vio como una gran esperanza. Eso fue el año 59, que se produce eso. Y yo fui como periodista a todo ese momento de la Revolución Cubana. O sea, yo hice crónicas de la Revolución Cubana. Fue una de mis experiencias periodísticas importantes. Y recuerdo que mandé una serie de notas para el diario Acción. Cuando llegué, Marta en el aeropuerto me dice, pero che, ¿qué escribiste, viejo? Y yo, qué frialdad con el tema de la revolución. Bueno, le digo, sí, vieja, frío, muy frío, porque vi que esto iba para una dictadura. ¿Te parece? Sí. Bueno, hace poco Dicandia, que sacó un libro de recuerdo, que es otro veterano periodista de mi época, cuenta, cuando estuvimos ahí, porque él era uno de los que estábamos ahí haciendo periodismo, y entonces cuenta cuál era mi posición, que yo les decía, miren esto termina mal, no lo ven acá, no lo ven allá, o hasta. Entonces, desgraciadamente, esa revolución terminó en una estructura comunista, y luego de tantos años, digamos, de medio siglo muy largo, hoy Cuba es tan pobre, o yo diría más pobre que en aquellos años, típica cosa, digamos, marxista, es más igualitario, es verdad, todos bajaron, ¿sí? Son más igualitarios que en aquella época, pero son igualados para abajo, que ese es el tramo del socialismo. Por eso fracasó el socialismo en todas partes, porque no iguala para arriba, iguala para abajo. Y Cuba es desde ya un solo partido político, una sola radio, un solo diario, un solo partido, una sola idea, y el que no, a la cárcel. Entonces es una cosa espantosa. Pero ¿qué ocurre? Que Estados Unidos cometió, a mi juicio, el error de establecer un llamado bloqueo, que no es bloqueo, es un embargo comercial, que Cuba ha usado con mucha inteligencia y astucia para decir, estamos bloqueados por el coloso norteamericano. Entonces uno se imagina la isla rodeada de cruceros norteamericanos con los cañones y los misiles apuntando a los pobrecitos cubanos, ¿no? Y el bloqueo es la nada, no existe nada de eso, es un embargo comercial. Cuba puede comerciar con el mundo, puede comerciar con Europa, puede comerciar con China, con Rusia, con Japón, con México, que le sirvió después de tantos años. O sea que lo del embargo norteamericano fue un problema al principio, porque las máquinas eran norteamericanas y faltaban repuestos, pero todo eso. Y hoy es más cuento chino todavía. El primer producto de la economía cubana son las remesas que mandan los parientes de Estados Unidos. Es el primer producto, más que el azúcar. O sea, Cuba desgraciadamente vive de la dádiva ajena. ¿Qué ocurre? Durante muchos años tuvo a Rusia de apoyo. Cuando se cayó Rusia tuvo a Venezuela. La Venezuela de Chávez, que le sobraba la plata, entonces arreglaba y tal, y sostuvo.
le regalaba el petróleo a Cuba, generoso, fantástico, fundió a Venezuela, que ahí está en la miseria, en el desastre. Eso le iba a preguntar su Ese opinión fue- también sobre Venezuela, pero ¿no? terminemos con lo de Cuba. Bueno, no entre verano, porque divagar está bien, pero devagar, como dicen los brasileños, ¿no? Más despacio. Y entonces, ese embargo al único que le ha servido es al régimen, para decir somos los pobrecitos nacionalistas, rodeados, patriotas, rodeados por este embargo, este bloqueo del poderoso. Entonces, yo creo que Obama hizo mucho bien. En decir, bueno, señores, esto se está terminando, este no es el tema, yo quiero defender la democracia, quiero defender la libertad, sueño con que ustedes lleguen a eso, respeto, pero sueño con esto. Y él con esto le está quitando digamos, la aureola del enemigo opresor, del lobo que come al pobre gordo. Saca presión. Saca buena presión. Saca buena presión. Lo hace bien. Y además alienta a que la inversión norteamericana llegue. Y cuanto más inversión llegue, ¿qué pasa? Que eso también lo quiere el gobierno cubano. Porque el gobierno ya no tiene a Venezuela. Ya no tiene Unión Soviética, ya no tiene Venezuela. Ya no tiene padrino en el mundo. ¿Quién le tira un cabo? Nadie. Entonces lo único que lo puede salvar es la inversión norteamericana. Y entonces, bueno, la visita de Obama le ayuda, ¿no? Están llegando barcos, está aumentando el turismo, se están formando empresas. Y de a poquito la sociedad más o menos va a ir creciendo. Yo soy escéptico en cuanto al sistema político, lo digo con toda claridad. Yo no creo que mientras vivan los Castro va a haber un cambio, no lo creo. Lo he hablado con Fidel muchas veces como para sacar esta conclusión. Pero sí digo que la sociedad va a empezar a cambiar. Y estas empresas y todas estas cosas va a empezar a independizar a la gente. Cuando la gente es más independiente económicamente, bueno, empieza a tener también libertad de opinión. Duro, el régimen ha sido muy duro, porque por ejemplo, esos hoteles que hay, que mucha gente va de turismo, es un turismo macanudo, una playa preciosa, tal pero la empresa es española, póngale Meliá, y el mozo gana $500, en teoría. Es decir, la empresa Meliá le paga los $500 del sueldo de su operario al Estado. El Estado cubano le da solo $20 o $30 al empleado. Bueno, pero todo esto también va a ir decreciendo, porque ya está apareciendo el bolichito, ¿no? El que, bueno, la cafetería pequeña, las cafeterías de a poquito, el restaurante donde estuvo a comer Obama. Los paladares. ¿No? De a poquito todo eso va a ir generando una sociedad más abierta. O sea que yo creo que está estado bien. Aún cuando soy escéptico en cuanto a la política. Además porque le quita la bandera. No, Estados Unidos no lo quiere matar, ni lo quiere invadir, no quiere nada. Son ustedes el tema. No lo quiero invadir para imponer la libertad. Pero bueno, miren, comparen cómo se vive de un lado, cómo se vive del otro. Como pasó en Alemania o como pasó en Corea. Cómo se vive de un lado, cómo se vive del otro. Ahí tiene dos países extraordinarios, que hay que ver lo que era la Alemania occidental, próspera y enorme, y la occidental, perdón, y la oriental, que era un atraso. Y por suerte se produjo esa unificación. Corea no se ha logrado. Pero mire hoy lo que es Corea del Sur, que es un país espectacular. Espectacular, una potencia en todos los órdenes. Y lo que es Corea del Norte, un atraso manejado por un gurú extraño, un muchacho que uno no sabe bien lo que es, ¿no? Parece un extraterrestre, ¿no? Bueno, yo he estado en Corea del Norte, pero no en los tiempos actuales, hace muchos años, que estuve en la época del viejo Kim Il-sung, que fue el que armó toda esta cosa, ¿no? ¿Verdad? El abuelo de este muchacho raro que hay ahí. Bueno, y eso es un desastre. En pleno divague estamos con el doctor Julio María Sanguinetti. Es increíble, pero hemos pasado la 1:10 de la mañana y realmente yo creo que nos podríamos quedar hasta el amanecer. Los Sanguinetti para hacer 4 horas y nos faltan 20 minutos, ¿no? Sí, señor. Presidente, hay varias preguntitas, porque, bien, usted sabe que esta radio pertenece a la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, señor. Y como hay muchos católicos escuchando, debe estar también Monseñor Sturla, el dueño de la radio. Usted se ha opuesto, por ejemplo, a una idea de cierto sector
de la Iglesia Católica a la cruz de la Virgen. A la coronación, A la imagen de la Virgen. imagen, a la A la imagen. estatua de la Virgen. A la estatua de la Virgen. No. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es muy simple. Esta es una república laica. ¿Qué quiere decir? Como dice la Constitución, que el Estado no sostiene religión alguna. Muy bien. ¿Eso qué es? Imparcialidad. ¿Es estar en contra de las religiones? No, de ninguna manera. El mismo artículo habla de que la libertad de cultos existe y por suerte es una feliz circunstancia del país. El país tiene una gran experiencia. Tenemos un siglo. La Constitución del 17 separó la Iglesia del Estado y yo creo que eso le hizo bien al Estado y bien a la Iglesia. ¿No? Porque son órbitas distintas. Una es la órbita, el ámbito de las creencias, el ámbito de las creencias o descreencias, de que uno lo que siente, el sentido de la vida, y otra cosa es la organización del Estado. Bueno, justamente el Ático de los Gentiles, que recién hablábamos hace un rato, decía la laicidad como ADN de la sociedad uruguaya, ¿no? O sea que la propia Iglesia asumía que eso está en nuestro ADN y que eso es bueno, porque yo creo que los países donde la Iglesia está metida con el Estado ha terminado, no le ha hecho bien a la Iglesia ni le ha hecho bien al Estado. Entonces partimos de ahí. Hubo tiempos, digamos, estamos hablando de 1900, 1910, 1920, donde el combate, digamos, entre los sectores laicos y los sectores religiosos fue muy duro, porque seguro la Iglesia era dominante, y entonces el debate era muy en blanco y negro. Bueno, yo diría que ahí hubo clericalismo y anticlericalismo. Es decir, clericalismo, que quiere decir cuando el clero ocupa el espacio público, digamos, sustituye el espacio público. El anticlericalismo, que es el combate a eso, normalmente de un modo fuerte o llamémosle autoritario. El país tiene una hermosa tradición cívica de convivencia que a lo largo del siglo se ha aprobado. Y se ha aprobado sobre esa base. Todos nos respetamos. En los cultos, cada uno con la mayor libertad del mundo. Pero en el espacio del Estado, en el espacio público, general del Estado, llamémosle la escuela, llamémosle el liceo, llamémosle el espacio del Estado, ahí no hay religiones porque el Estado no sostiene a ninguna y tenemos que mantener ese estatus pacífico de neutralidad. Eso es un espacio neutral. Pese a eso, digamos, el clima de tolerancia ha avanzado y por eso mismo yo me siento muy tranquilo en ese debate, porque yo mismo di dos pasos muy importantes. El más trascendente de todos, a mi juicio, fue en el año 85, convalidar la Universidad Católica, que era una señora proeza en aquella época, porque había un decreto de la dictadura que había autorizado, entonces era un lío bárbaro, mucha gente reclamaba la legalidad, otra gente defendía el monopolio de la universidad como era histórico. Y bueno, y yo me acuerdo que lo llamé a Monseñor del Castillo, lo llamé al doctor Chiarino, que fue mi ministro de Defensa, un gran defensor justamente de la Universidad Católica, y les dije, bueno, señores, ustedes el 1 de marzo están funcionando como quieran, porque a mí nadie tiene derecho a pedirme que cierre una universidad. Y yo lo voy a cerrar. Métale que yo lo voy a convalidar, y así fue. Cosa que incluso el actual rector, que es una gran persona, lo ha hecho público más de una vez. También, luego de la visita del Papa Juan Pablo II, yo fui quien propuso que quedara la cruz. Y tuvo sus detractores. Muy fuerte oposición. A tal punto que el municipio, o sea, la Junta Departamental rechazó la cruz. Sí, la rechazó. Dijo que no aceptaba. Cuando la Iglesia la dona, la Junta Departamental la rechaza y dice no acepto esta donación. ¿Por qué? Porque este es un Estado laico, esto está en una plaza pública, la plaza pública de todos lados, el Estado neutral, entonces no puede poner ningún símbolo. Bueno, recuerden cómo fue ese debate. Y finalmente terminó resuelto por ley. Lo cual está bien en el sentido de que es la ley la única que puede regular estas cosas. Es la ley la única que puede regular los derechos individuales en general y los derechos de la libertad religiosa. También la ley es la única que puede regular. Muy bien. Y la ley, felizmente, y además fue un debate muy lindo sobre los límites del Estado laico, y todas las bancadas se dividieron. Yo recuerdo que hasta los comunistas de la época, uno votó a favor, otro en contra. En mi mismo partido había opiniones diversas.
Yo no soy creyente, el doctor Talío, que era el vice, era creyente, no era católico, pero era creyente. Él estaba en contra de la cruz, porque decía, estamos reabriendo un debate superado, pese a que él era creyente. Yo, que no lo soy, decía, bueno, pero es un hecho histórico, señores. Los hechos históricos son históricos. ¿La Catedral de Montevideo es un lugar histórico o no? Es un lugar histórico. Igual que el Cabildo, o igual que el Templo Inglés, Claro. que es protestante, o igual que la sinagoga sefaradita de edad de la Ciudad Vieja. Son hechos históricos. Y así dijo la ley, que se establecía que quedaba esa cruz como monumento conmemorativo de la visita histórica del primer papa que había llegado a Uruguay. O sea que no se puede hacer un paralelismo con lo que se pretende ahora. No tiene nada que ver. Esa es mi posición. Respeto a las demás, respeto, por supuesto, la posición del cardenal, que es un cardenal muy activo, muy inteligente, a quien respeto mucho. Naturalmente que respeto mucho. Que no puedo discrepar con él en eso, porque creo que eso no le hace bien ni al Estado ni a la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque poner una imagen de la Virgen María es un objeto de culto. Él mismo ha dicho que ¿por qué la Virgen María? Y bueno, porque ahí van a rezar un rosario, porque ahí van a hacer unos rezos, es una palabra. Entonces vamos a transformar ese espacio público en un espacio religioso de una religión particular. Con lo cual, creo que no estamos en el buen camino. ¿Por qué? Bueno, porque esa no es la república laica. Eso va a generar reacciones. Ya las tenemos, ¿no? Ya están pidiendo otras religiones. Ya están otras religiones pidiendo esto o lo otro. Hasta salieron el otro día unos zumbangas a pedir que frente a la cruz del Papa haya otro monumento. Y no, señor. Digo, que no tienen derecho a alegar eso. La cruz del Papa está ahí porque eso fue un episodio histórico. Desde que un Papa viniera a Uruguay era un hecho histórico. Nunca había venido un Papa. Bueno, y este es un país de mayoría católica. Bueno, fenómeno. ¿Cómo que no es un hecho histórico? Es un hecho histórico. Y es un monumento histórico. Y por eso fue que yo lo propuse. Entonces, por eso mismo, así como tengo esa autoridad, porque alguna gente con simplismo me dice, bueno, pero vos quién te entiende, vos propusiste la cruz y ahora estás en contra de la Virgen, por supuesto. Por las mismas razones que tuvo por de la cruz, estoy en contra de la Virgen en la Rambla. Me dicen, pero está Imán ya. Y sí, muy mal que haya estado Imán ya, porque no debió haber estado. En todo caso, no es un lugar de culto también, porque el culto lo practican en plena playa. En el río, en plena playa. Pero digo, yo no hubiera autorizado lo de Imayá tampoco, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a tener su templo, a tener su actividad religiosa. Y así ha sido. Cuando vino el Papa, bueno, yo fui a las misas, el Estado apoyó fervorosamente todo eso, digo, y tuvimos 2 visitas del Papa, y eso no fue casualidad, fue porque en mi gobierno nos rompimos todo para que viniera el Papa, ¿no? Sobre todo la primera vez, que no pensaba venir acá, iba a ir a Argentina y Chile. Bueno, entonces hicimos gestiones, le explicamos, digo, si usted va a hablar Argentina y Chile, porque la mediación papal logró la paz, bueno, la aceptación de la mediación papal se firmó acá, y bueno, ¿y por qué no pasa? Que sea un día, y así fue que logramos la primera visita. La segunda ya fue una visita pastoral. Entonces, con esto les estoy diciendo que yo creo que preservar este concepto de laicidad republicana es permitir la mejor expresión de la libertad religiosa. El cardenal, yo sé bien que él tiene un matiz, porque él dice, bueno, la religión no se puede confinar simplemente al ámbito íntimo. Y nadie dice que se confine al ámbito íntimo. Desde ya que el mundo de las creencias es el mundo del pensamiento. Y el mundo del pensamiento es libre, y cada uno puede tener las mayores libertades. Ahí el Estado no puede intervenir en la conciencia de cada uno, ¿no? Lo decía, lo explicaba notablemente Kant. Pero a partir de allí se puede expresar, sí. ¿Para qué están todas las iglesias que están? ¿Para qué están todos los lugares de culto que están? Dentro de ese clima. Incluso el pacto del 17, que se formó en la Constitución, incluso respetó todas aquellas iglesias o lugares que el Estado le había concedido a la iglesia en su momento, cosa que mucha gente impugnaba. Tal. Entonces, pero todos los cultos pueden desarrollarse, y por eso mismo se han desarrollado tantas iglesias. Y honestamente lo digo, creo que muchas de ellas prestan un buen servicio social.
como también lo ha hecho históricamente la Iglesia Católica, ¿no? Es notorio que los jesuitas, los salesianos han tenido una tradición educativa muy importante, que todos respetamos, ¿no? ¿Verdad? Yo me formé en la escuela laica, porque fui a la Luis Fernández, después a la escuela pública, el liceo público. Pero no dejo de valorizar todo lo que significa eso. Y otras religiones, que mucha gente desprecia también, ¿no? Incluso a veces del lado del catolicismo mucha gente desprecia algunas de esas corrientes y creo que eso ha sido buena, ¿no? Porque combaten el alcoholismo, combaten las drogas, en fin, forman gente. De modo que, en fin, yo creo que el debate tiene de bueno que podamos debatir con tranquilidad, con serenidad, filosóficamente sobre cómo es nuestra sociedad y nuestro Estado. Y bueno, por eso mismo yo creo que, así como fue muy bueno que esté la Cruz y que siga allí, creo que no es bueno que nos metamos en este otro debate, que vamos a desatar toda una fuerza que no son buenas para la maravillosa convivencia y tolerancia que hemos logrado construir a lo largo de un siglo en el país. Presidente, nos quedan muy pocos minutos. Sabemos que usted no es creyente, no es católico. Se ha definido como agnóstico. Como agnóstico. Mucha gente manda mensajes de textos y mucha gente me dice a mí que usted es masón. ¿Usted es masón? No, nunca fui masón. Entre otras cosas porque la masonería uruguaya es creyente cristiana. O sea que usted a todo, porque mire que recibo mensajes sanguinetti. Sí, está bien, porque eso lo dicen, eso son cosas que se dicen. Tampoco tengo nada en contra de la masonería. Comparto mucho de los valores de la masonería en cuanto a la filosofía de la libertad, de la igualdad, en fin, etcétera. Pero con toda claridad le digo, nunca me interesó la masonería y incorporarme a ella. Y además, repito, la masonería uruguaya es una masonería creyente, más vinculada a las iglesias protestantes, ¿no? En su tiempo en el siglo XIX hubo muchos católicos que fueron masones. Fíjese que la única vez que se deportó un arzobispo en el Uruguay lo hizo el presidente Berro, nacionalista, que era blanco, era masón y era católico. Y terminó en un lío fantástico con el arzobispo y lo deportó, ¿no? Fíjese lo que era en aquellos tiempos, ¿no? Y estamos hablando de alguien que era blanco y era católico y era masón. Bueno, si usted va a Concepción del Uruguay y va al Palacio de Urquiza, ahí cruzando el río Uruguay, se va a encontrar con una capilla preciosa, pintada toda por Blanes, y uno mira en el altar y son todos símbolos masónicos. En resumen, no tengo nada contra la masonería, comparto mucho sus principios, nunca la integré. Bien. Bueno, sí, lo que pasa es que en el Uruguay es muy fácil lanzar esas cosas. Y, bueno, tampoco me molesta, digamos, ¿no? No me molesta, me es indiferente. Ahora es una lástima que lo crean, porque no es verdad, simplemente es una lástima. Sanguinetti, otra pregunta es final y a todos los invitados le hacemos la misma pregunta. Usted no es católico, no es creyente, es agnóstico, hay que ver para creer, pero ojalá que tengamos Sanguinetti para rato, ¿no? Como ser humano. Pero, ¿qué piensa usted el día que usted no esté en el mundo? ¿Qué hay después de...? Si es que hay. Bueno, yo no creo que haya. Ahí está la cosa, ¿no? Yo no creo que haya. No creo que haya un después. No creo. Entonces, nunca he logrado tener... La fe es una revelación. Uno la tiene o no la tiene. Yo nunca la tuve. Y mire una cosa. Mi casa era muy interesante, porque mi papá era colorado, pertenecía a una familia colorada, mi abuelo había sido militar colorado, de aquellos de los viejos, de las épocas de la Revolución. Mamá era de familia blanca y católica. Mi abuela materna, o sea, la mamá de mamá, era Regina Saravia, hija del chiquito Saravia, nada menos. Así que así como me ve, yo soy bisnieto de la carga arbolito, fíjese, que si tendré tradición blanca. También en mi familia. Y bueno, papá no era católico, mamá era católica, yo iba a un colegio, a una escuela laica, como era el Luis Fernández, y después fui a un liceo laico, como era el José Ricardo, liceo público. Pero sin embargo fui a hacer instrucción religiosa al seminario. O sea, yo tomé la comunión, tuve la confirmación, después venía de la escuela, tomaba la leche, iba al seminario, quedaba a 3 cuadras de casa, y tuve formación, bueno, pero no tuve fe.
no tuve fe. No me llegó la fe, de modo que me predominó la razón. Y por eso soy agnóstico. Alguna gente tampoco entiende lo que es eso. Y dice, bueno, pero entonces vos sos ateo. No, ateo es el que niega. Yo no niego, pero no creo. En una palabra, el agnosticismo es la duda racionalista. Por las mismas razones que yo no tengo pruebas de que exista Dios, tampoco tengo pruebas negativas de su existencia, ¿no? Entonces, por eso me defino agnóstico. El problema es que la fe no puede ser racional. Del mismo modo que la fe no puede ser racional, son dos esferas totalmente distintas, La fe no es racional, no es racional. Es fe. Es última, el territorio de las creencias, la última, no de los conocimientos. La última. Hoy lunes, a las 4:30 de la tarde, tenemos un espacio de unos 20 minutos, 25, a veces media hora, en Conversando con el Cura, que lo creó Musicalísimo ya hace muchos años, y hay un cura que responde a la gente, responde preguntas, y responde a la pregunta de los invitados al divague, que se llama Fabián Rovere, que es el director pastoral de esta radio. ¿Qué pregunta le haría usted al padre Rovere o a la Iglesia Católica? Bueno, yo en este momento la pregunta específica no le haría ninguna especial. Lo que le preguntaría sí es cómo están viendo ellos la cuestión social desde las instituciones católicas, que en los lugares de nuestra periferia montevideana u otros lugares están afectados por el tema de la droga, como el tema del narcotráfico. Bueno, eso sí me importaría mucho. Eso es lo que yo le preguntaría, ¿cómo lo están viendo ellos? ¿Cómo creen que se pueden mejorar esas cosas, digamos? ¿Cómo lo están viendo ellos desde sus ámbitos? Porque sé muy bien que hay curas que han trabajado en eso, ¿no? Yo he tenido grandes amigos curas, ¿no? Bueno, el padre Martín, usted lo sabe, a ver, el padre Martín era un gran amigo mío y de toda mi familia, y un entrañable amigo de Marta, mi mujer también. Iba a almorzar a casa cada tanto, teníamos una amistad muy grande, ¿no? Con aquella famosa promoción de acción social. Exacto, en el cerro. Bueno, por ejemplo, fue un gran amigo nuestro, ¿no? Yo le regalé un retrato de Arzadun de San Francisco así, precioso, que no sé oído quién es el que lo tiene. Y mucha gente, ¿no? O sea, que hay curas que son formidables, y la acción de la Iglesia en ese sentido históricamente ha sido muy importante. Y hoy lo es también. Y también lo es de otras iglesias, o sea que yo no soy indiferente a la suerte de las iglesias. A mí me interesa que las iglesias les vaya bien y que como institución social ayuden también a la sociedad, no solo a la diversidad del pensamiento. Por eso que no hay que enconar, por eso que no hay que dividir, por eso que no hay que meter asuntos que crispan, que dividen, que encienden, al revés, tenemos que convivir todos desde nuestras creencias o descreencias, desde nuestra fe o de nuestra razón. Y eso para mí es muy importante. Con Morfetán tenemos un dilema con el doctor. A ver, y creo que es semántico, porque interpretamos distinto la palabra, pero bueno. Yo no creo yo personalmente, no creo en el destino. El doctor Morfetán cree en el destino. ¿Usted qué cree? No creo en el destino, no. Le gané, Jorgito. No creo en el destino, no creo en nada más allá de lo que son, bueno, las circunstancias de las leyes naturales y de las leyes personales y de las leyes de tal. Yo no creo en el destino. En fin, eso no quiere decir que la ciencia pueda explicarlo todo, porque no. Lo que pasa es que el territorio de la ciencia termina donde termina el conocimiento. Y ahí empieza el territorio de las creencias. Y el destino, en definitiva, es una creencia. Ahora, ¿usted no cree que...? Porque los del destino, sobre todo en los griegos, ¿vio? Sí. Todas las tragedias griegas, el destino, ¿no? Los dioses. Ahora, ¿usted no cree...? Podemos ir unos minutos más, porque después viene Farré. ¿Usted no cree que, si existe Dios, no le dio una manito para que usted fuera 2 veces presidente de la República, 2 veces votado por la gente? ¿Quién dice que le dio una manito? No, si Dios existiera. No le dio usted fue 2 veces presidente de la República Oriental del Uruguay. Estamos en ámbitos distintos. Yo no creo en Dios, en consecuencia no puedo ni agradecerle ni puedo impugnarle. Desde que no creo en su existencia. Pese a que, fíjese usted qué curioso, en mi partido, como consecuencia de los debates del 900, había mucha gente que todavía cultivaba muchos enconos. El diario El Día, un gran diario, fundado por don Pepe Valle, escribía Dios por minuto. Y la lista 15, que teníamos otro diario, el Diario Acción, y que fuimos un movimiento que considerábamos de renovación,
más liberal, más a la izquierda que el diario El Día, escribíamos Dios con mayúscula. ¿No? Dios con mayúscula. Y me acuerdo que, alguna vez me decían, pero ¿cómo que usted escribe Dios con mayúscula? Es que Dios es un nombre propio. Y ellos decían, pero ¿cómo? Si usted dice que ese no existe y no eso no es, bueno, está bien. Pero hay muchos que creen, y en todo caso es una entidad existente o inexistente, pero Dios es una entidad. Entonces pues ya va en mayúscula porque es un sujeto. Sanguinetti, ¿tiene reminiscencias? Usted fue 10 años presidente del Uruguay, ¿no? Ahora con sus 80 años y que ve, y es un gran político, es un gran observador, bueno, fue 2 veces presidente, y lo digo esto porque no está escuchando el mundo, ¿no? Y a veces cuando se levanta en la mañana o en alguna hora del día, ¿extraña ese sillón presidencial o no? ¿O ya pasó? No, ¿qué voy a extrañar? No extraño nada. Lo único que alguna vez podría llegar a extrañar es Anchorena. Es lo único que se puede extrañar de la presidencia. El doctor Vázquez, que cada tanto me dice, yo siempre me acuerdo de lo que usted me dijo. Usted me dijo, en Anchorena se gobierna, en la casa de gobierno se resiste. Y bueno, y es así. Digo Anchorena porque es ese espacio tan maravilloso que construyó un argentino y tuvo la clarividencia y agradecida en nuestro caso de legársela al Estado uruguayo, es un lugar magnífico. Digo, lo único que uno podría extrañar era después son todos pesares. Ahora, usted tuvo una cosa muy importante, porque cuando asume la presidencia en marzo del 85, era un presidente joven, 49 años. 49. Sí. Reasume con 59 años, todavía joven. ¿Cómo ve usted hoy el envejecimiento de la clase política uruguaya? Porque no es un demérito, y los ancianos eran sabios, pero ¿está para tanto? No, yo creo que es un problema de la sociedad uruguaya, es una falta de vitalidad del recambio generacional. O sea, porque los viejos tenemos una función siempre en las sociedades, porque ya lo explicaban los griegos, ya en la Ilíada aparece el viejo Néstor, era el que daba los consejos, era el que contaba la experiencia, era el que conservaba la historia, era el que mantenía las tradiciones, pero no era el que iba a la muralla de Troya a pelear con los otros, la verdad, porque no, hay cosas para jóvenes y cosas para viejos. Y bueno, yo personalmente creo que, bueno, ha ocurrido porque ha ocurrido, pero eso es un síntoma de una sociedad envejecida, donde el sector anciano predominado, tenemos muy escasa natalidad. ¿Por qué no aparecen liderazgos jóvenes? Porque ustedes fueron líderes jóvenes. Sí, bueno, pero es así. Es así. Bueno, no son misterios, ya van a aparecer. Para terminar, Sanguinetti, ¿qué hora es, Jorge? Que nos pasamos un poquito, ¿no? Sí, estamos pasaditos en la 1:38 minutos. Es la última. Ni en el Partido Colorado, al cual pertenezco, el Partido Nacional tampoco tiene un líder preponderante y no se ve un líder en el Frente Amplio. Y Tabaré termina su mandato. ¿Por qué no hay líderes? Bueno, al menos ahora. No sé si son momentos. La historia no es matemática, no es aritmética, no es lineal. La vida es a veces cíclica, ¿no? En todo caso dialéctica, como decía el compañero Marx, pero él decía que era una dialéctica materialista, ¿no? Y Hegel, antes que él, decía que era una dialéctica idealista. ¿Qué es la dialéctica? Bueno, sostenemos una cosa, otro sostiene la contraria, y en la pugna de ambos va surgiendo la síntesis, y eso va produciendo la evolución de la sociedad, digamos, ¿no? Muy bien. Unos son liberales, otros son conservadores. De esa pugna sale una síntesis y van produciendo. Esa es la historia. Bueno, hoy estamos en un ciclo en el cual se ha producido primero un envejecimiento, como dice usted, y después otro. Pero los procesos de recambio son siempre complicados. Muy complicados. ¿No pintó contra el recambio que hubieron liderazgos muy fuertes? Bueno, los liderazgos son siempre fuertes y necesariamente, y yo por eso mismo después de la segunda presidencia dije, yo no voy a ser más candidato. Punto. ¿Por qué? Porque no quería llegar, digamos, a la vejez que dijera, mirá este viejo
que no deja lugar a nadie, este viejo atorrante, que se adueñó de la silla y no quiere largar. No, digo yo, ese papel no lo voy a representar. Doy fe porque hemos ido a hablar muchas veces con usted. Y no me creía. Hace años. Yo lo recuerdo. Sí, claro. Cuando yo dije que no iba a ser más candidato, no me creía. Pero habida cuenta de la situación actual, usted con 69 años puede haber sido candidato perfecto. Perfecto, y a los 79 también. También. Sí. Yo mismo fui a hablar con usted Pero no es así. y muchos colorados, Pero no es así. muchos Sí, senadores, todavía diputados. todavía me hablan. Iban a hablar y yo dije, Y Sanguinetti, ¿por qué no más de- revé? Un día le dije, Nah. presidente, ¿por qué no revé? Y usted dije, no, a ver, no. Tiene que Ya aparecer está, Tiene que aparecer otra mi gente. ciclo ha estado Y además no es bueno, no, yo siento un rol que trato de cumplir como ciudadano del país y como colorado allí, Nunca va a dejar de ser un político. naturalmente. ¿Y qué es cuál es mi rol? El debate de ideas, el debate filosófico y la historia. Por eso, porque yo estoy escribiendo los libros que escribo y que por suerte la gente acoge con mucho interés. Bueno, porque también ha habido tanta tergiversación histórica en este país que es importante que alguien con mi experiencia, digamos, registre los hechos tal cual ocurrieron. Bueno, ese es mi rol. Yo hoy estoy dedicado a conservar la buena historia, a defender las buenas ideas, a defender los buenos principios y a alentar a los muchachos a que vayan para adelante. Yo todos los días recibo gente joven, todos los días. Que además tiene el privilegio de haberlo vivido, porque cuando el Uruguay empieza a entrar en cambios, Sí. en el año 62, usted tiene 26 años. Sí. Vivió todo listo. Pero en la verdad, presidente, Ahora, hay los momentos, colorados usted fíjese estamos en el ese- freezer ahora, usted en fíjese este momento, ¿no? Usted fíjese en el 64, ¿no? Se muere Luis Valle, se muere Nardone, se muere Fernández Crespo, se había muerto Herrera poquito antes. ¡Buah! Y ahí se produjo un recambio que sabe cómo, ¿no? Fue un momento de convulsión, digamos así, ¿no? El Partido Colorado, bueno, nos dividimos. La propia lista 15 La se propia sacudió lista íntegramente. lista 15 se dividió entre los que estuvimos con Jorge Valle en aquel momento, los que estuvieron con Vasconcelos. Estaba el grupo de los senadores En otro unidos. momento, bueno, por eso digo, todo. Bueno, eso fue complicado. El herrerismo, bueno, fue ganador junto con Nardone, se había muerto Nardone, no era lo mismo. Fernández Crespo era un líder muy importante, lo llamó la UED, que se voló la UED al diablo, ¿no? Es decir, fue un momento. Desgraciadamente, bueno, ese momento después desembocó en un golpe de Estado, una dictadura, un lío fantástico. Y esto fue un pedacito de esa historia también. Bueno, hoy estamos felizmente en un momento de tranquilidad institucional, de libertad política, civil y religiosa, como decían las instrucciones del año 13. Y a su vez hay un buen momento desde ese punto de vista. Los liderazgos, bueno, yo no creo que sean malos los líderes que hay. No son liderazgos fuertes, sí, posible que no, pero ya van a ir apareciendo otros liderazgos, u otros que están, o consolidando algunos que se han insinuado, hay gente joven también, ¿no? ¿Verdad? De modo que, bueno, ya veremos. Yo creo que no hay que despreciar a la gente que está haciendo el esfuerzo, tanto en mi partido como en los demás partidos. Y bueno, y lo que representan nuestras ideas están representados por muchos liderazgos que ojalá se fortalezcan u otros que lo superen. ¿Le gustó estar en el divague? ¿Eh? ¿Le gustó? Y como siempre. Bueno, y gracias por habernos visitado, porque No, el anterior encantado. fue en su domicilio, donde Bueno. gentilmente nos recibió. Y bueno, pero bueno, es agradable estar por acá también. Es una casa agradable además. Y es una casa con tradición también, ¿no? Porque fue el Club Católico, ¿no? Es un monumento histórico. Que durante años representó tantos debates filosóficos. Y hoy no, fíjense cómo pasan las cosas, ¿no? ¿Verdad? Sí, el Ateneo era un lugar, el Club Católico era otro lugar. En el Ateneo se refugiaban los liberales, acá se refugiaban los católicos. Y había unos debates filosóficos impresionantes. Hoy no, porque no hay más esos debates filosóficos, salvo cuando aparece alguna cosa como la que hemos hablado. Bien, señores, estuvo junto a nosotros en este divague, que lo inauguró a las 12 de la noche, después de 32 años, y a pedido de la gente. El divague era a la 1:30 de la mañana hasta las 3, y el doctor Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, lo inauguró hoy, y nos encantó, espero que a ustedes les haya gustado.
Totalmente, apenas si pudimos decirlo. No, y por supuesto, el invitado, y más como Sanguinetti, quedaron miles de cosas para hablar, no Brasil, no quedó nada más ni nada menos que repasar lo que está pasando en América Latina. Tantas cosas, la economía mundial, de tantas cosas impresionantes. Y acá también, claro. Bien, gracias Henry Lagarde, gracias a la señora Coronel que también se quedó a presenciar el divague. Ahora bueno, viene... nosotros nos despedimos hasta las 3 de la tarde de mañana, sí. pero ustedes se quedan ya con Gustavo Ferré, que nos va a acompañar en vivo hasta las 3 de la mañana, como siempre, con música, con notas, con noticias y con comunicación. De mi parte es eso, no te olvides de algo que para mí es muy importante, te quiero muchísimo, te quiero mucho, y nunca dejes... Seguí adelante que si vos querés, seguí adelante que si vos querés, podés, si vos querés podés, y nunca dejes de existir. Muchísimas gracias, muy buenas noches y muy buena semana. Vamos a esperar que desconecte la... Pero brillante, brillante. No importa que... me quedé con el peso nomás. Fue Igual 1 hora 42 minutos, quedaban para seguir la transmisión. No.